Las doctrinas y las prácticas de la Iglesia Cristiana Católica están en la Biblia. ¿Dónde sale eso, por favor? Una muestra, por favor. Quiero una muestra. Está bien, está bien. ¿Dónde sale? No hay nada. ¿Dónde sale? No hay nada. ¿Dónde sale que es prohibido leer la Biblia y la interpretación? Porque eso es lo que dicen ahí, que no podemos leerla. Muchas veces lo hemos escuchado. No, eso no sale nada. ¿Cómo que no va a salir en la Biblia, pues, de la interpretación? Mira, a ver, vamos a la Biblia, a ver, pastor. Segunda carta de Pedro 1:5 dice: sépanlo bien, dice, sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿No entiende, pastor? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 16-19 dice: e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras, dice. ¿Que no se entiende, pastor? A ver, sigamos, pastor. Dicen que Pedro es el primer papa y no hay registro alguno de eso. Entonces el papa no aparece en la Biblia. Ya, entonces lo que tenemos que saber, ¿qué significa papa? ¿Por qué la Iglesia Católica dice papa? Entonces, nosotros decimos porque San Pedro es padre y pastor. Entonces, eso sí vamos a encontrar aquí en la Biblia, padre y pastor. Por eso decimos papa, no papa, padre y pastor. Ahora sí vamos a la Biblia. Mateo capítulo 16, versículo 19. Ahí dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, dice. A ver, veamos. En el Antiguo Testamento, justamente este pasaje del Evangelio, justamente lo vamos a ver en Isaías capítulo 22, versículo 22. Dice: pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Cuando él cierre, nadie podrá abrir, dice. Entonces, es justamente ese pasaje del Evangelio. Entonces nosotros retrocedemos en Isaías capítulo 22, versículo 21. Vamos a leer, dice: te colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Será un padre para los habitantes de Jerusalén, para la familia de Judá. Entonces los que tenían ese cargo de llevar las llaves, o sea, que eran confiados, le daba autoridad. Cuando tomaban ese cargo, tenían que ser padres, porque dice: y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo le da las llaves del reino para nosotros, Pedro es padre para los cristianos católicos. Entonces también es pastor. ¿Por qué nosotros decimos pastor a Pedro? Porque aparece en Juan capítulo 21, versículo 10. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Dice, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis corderos, ¿no? Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces él es pastor de los rebaños del Señor. ¿Quiénes son los rebaños del Señor? La iglesia, ¿no es cierto? La iglesia. Entonces tiene que apacentar, tiene que pastorear San Pedro a esta iglesia. Y hasta ahora Papa Francisco está pastoreando a la Iglesia Cristiana Católica. Entonces por eso decimos papa, padre y pastor. A ver, pastor, sigamos. Jamás Cristo presentó eso, que no tiene nada que ver con el cristianismo, que no tiene nada que ver con Cristo. Por ejemplo, cuando andan marcados con ceniza, ¿quién se marcó con ceniza alguna vez en la Biblia? ¿En serio, pastor? ¿Cómo no has visto, pastor? Yo sí voy a encontrar. Vamos a leer mejor lo que tienes en la Biblia, porque aparece en muchas partes. Por ejemplo, Judith no lo tienes porque ustedes lo sacaron, ¿no es cierto? Judith no hay en tu Biblia. En Judith hay bonito, ¿no es cierto?, lo que te explica de las cenizas. Pero ahora lo que tienes es Esther, incompleto. Vamos a leer, a ver, incompleto que tienes aquí en Reina Valera todavía, ¿no es cierto? Acá. Porque en Esther, hermanos, los pastores les falta 5 versículos al Esther. No sé por qué lo habrán quitado aquí. 5 versículos falta, ¿no es cierto? En la Iglesia Católica tenemos hasta versículo 16. Ellos tienen hasta versículo 10, ¿no? Entonces les faltaría 6 versículos a ellos. Entonces en ahí explica de las cenizas. Y lo que tiene es esta primera parte. Les voy a leer de las cenizas. Lo que el pastor no ha visto. Mira, Esther capítulo 4 versículo 1 dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza. Escuchen, mira, y de ceniza se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, dice. Entonces, ¿por qué no has visto, pastor, de las cenizas?
Ahora, un poquito más te voy a dar unas citicas más. Lamentaciones 2:10 dice: los ancianos de la hija de Sión en silencio están sentados en la tierra, se echaron ceniza en la cabeza, se vistieron de saco. Los jóvenes de Jerusalén inclinan hasta el suelo la cabeza, dice. ¿No has visto, pastor? Era símbolo de conversión, era símbolo de arrepentimiento, era símbolo de penitencia. A ver, sigamos, pastor, sigamos. ¿Vio usted alguno, mi amigo querido, tomando agua bendita o echándose agua bendita o duchándose con agua? Nadie, nunca. Ay, agua bendita también no has visto, pastor. Ala. Eso sí, vayamos a la Biblia. Éxodo 23:25 dice, pastor: ustedes solo servirán a Yahvé, y yo bendeciré tu pan y tu agua, dice, y apartaré de ti todas las enfermedades, dice. Ahora, vayamos a Ezequiel 36:25, dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los purificaré de todas sus impurezas, de todos sus inmundos ídolos, dice. ¿No has visto, pastor? Bueno, a ver, sigamos, pastor. Y yo le hago preguntas, por ejemplo, yo se la he hecho al sacerdote. Le digo, ¿dónde sale en la Biblia? Porque la Biblia misma enseña que si alguno habla, tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Yo no puedo hablar, mi amigo querido, con que a mí me dijeron, con que por allá lo inventaron, que yo escuché. No, con Biblia. ¿Dónde sale el bautismo de niños en la Biblia? No sale. ¿Cómo que no sale, pastor, bautismo de niños? A ver, vayamos simplemente en Mateo capítulo 28, versículo 19, pastor, mira. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice. Entonces tú tienes que ver en dónde están los niños aquí. ¿Dónde están metidos los niños? Porque aquí no se para, porque a todos está incluyendo. ¿Dónde está incluyendo? Dice, vayan y hagan que todos los pueblos, dice, pastor. O no dice acá solo a los mayores, solo a los jóvenes, no dice. Dice todos los pueblos. En todos los pueblos, ¿tú piensas, pastor, que no hay niños? A ver, es una pregunta a ustedes, ¿ya? Ahora, sigamos, pastor, a ver, ¿qué cosita más? Jesús se bautizó a los 30 años y se bautizó en un río, ¿se acuerda? Juan el Bautista lo bautizó y lo sumergió. Y todos, Pedro, Juan y todos fueron bautizados, ¿dónde? En ríos, sumergidos. Yo te pregunto, pastor, si Jesús se ha bautizado con Juan Bautista, ¿nosotros estamos practicando bautismo de Juan o estamos practicando bautismo de nuestro Señor Jesucristo? A ver, ¿qué dice la Biblia? A ver, Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 5 dice: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Pastor, ¿cómo entiendes este pasaje usted? ¿Nosotros estamos practicando bautismo de Juan o estamos practicando bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Porque dice, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días, dice. ¿Quién nos va a bautizar con el Espíritu Santo? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces los cristianos católicos ya no estamos practicando bautismo de río ni de agua, sino ¿para qué es el agua? Eso tienes que saber. A ver, la misma palabra bautismo significa literalmente sumergir por completo. Estar por debajo del agua, metido abajo, completo. Ahí está la definición de bautismo, sumergir por completo. Entonces nosotros los cristianos católicos nos sumergimos en el Espíritu. El agua es, ¿qué simbolizará? ¿Qué significará el agua en la Biblia? Les voy a citar Juan capítulo 7, versículo 37-39. Ahí dice, ¿no? Ahí dice que el que tenga sed, que venga a mí, que beba. El que cree en mí, lo dice la Escritura, de él saldrán ríos de agua viva. Algunos piensan que cuando dice ríos de agua viva, es que esté caminando agua viva, caminando, ¿no? O sea, fluyendo, ¿no? No como una laguna, no una piscina, sino agua viva para ellos. Para algunos había sido, algún pastor me dijo que era agua corriente, ¿no? Que está yendo hacia abajo. Eso era agua viva. Pero aquí dice, seguimos leyendo, decía esto Jesús refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creían, ¿no? En él. Entonces, hermanos, ¿dónde estamos? Entonces, no sabemos lo que significa el agua en la Biblia. ¿A qué simboliza el agua? Simboliza al Espíritu Santo. Pregunta que yo me hago: ¿dónde sale la misa a los muertos? ¿Alguna vez se le ha hecho una misa a los muertos? No se le puede hacer misa a los muertos. El muerto ya nada más sabe. ¿Cómo es eso, misa a los muertos? ¿Cómo voy a hacer misa a los muertos? No. Misa por los muertos, en favor a ellos, para que sus pecados sean perdonados. Para eso. Usted no tiene 2 de Macabeos capítulo 12 versículo 45. Usted no tiene. ¿Por qué? Porque lo sacaron. Es un libro inspirado, porque San Pablo dice acá en segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir, guiar en el bien, dice.
dice San Pablo, que se refería a toda esta canon de Alejandría con 46 libros en griego que utilizó Jesús en los primeros cristianos, ¿no? Y no se refería a canon de Palestina en hebreo, 39 libros. Los judíos solo utilizan esta, ¿no? Entonces hay que ver bien las cosas. Y este libro de Macabeos, segunda Macabeos capítulo 12, versículo 45, es inspirado. Ahí está. ¿Por qué nosotros hacemos en favor de los muertos para que sus pecados sean perdonados? Aquí dice, mira, segunda Macabeos capítulo 12, versículo 45, pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa, de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado, dice. Por eso la Iglesia Católica ofrece Santa Misa, Santa Eucaristía por los difuntos, muertos. ¿Dónde salen los sacramentos católicos en la Biblia? ¿Existe algún sacramento en la Biblia? ¿Y la primera comunión? ¿No has visto los sacramentos, pastor? ¿Todavía primera comunión? A ver, vamos a la Biblia. Dice Juan capítulo 6, versículo 51, dice: yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo, dice. Entonces, esto es sacramento, porque da vida. Es para la vida del mundo. ¿Por qué primera comunión? Porque dice, el que coma de este pan vivirá para siempre, para siempre. Entonces, por eso nosotros nos apuramos a instruir a nuestros jóvenes para que puedan recibir al Señor. Cuando ya saben, ¿no? Cuando están, como dicen los hermanos protestantes, ya conscientes, ya razonan, ya tienen razón, ¿no? Están conscientes, jovencitos, ya pueden recibir porque saben qué es lo que están recibiendo, ¿no? ¿Y la confirmación? ¿Y qué es lo que es? No tengo idea de dónde salió, pero no sale en la Biblia. Jamás lo va a encontrar en la Escritura. La confirmación también, pastor, ¿no has visto? La confirmación está, pastor, acá. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14, 17, dice: al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviamos a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ese de imponer las manos y que reciban el Espíritu Santo es la confirmación, confirmar lo que recibieron el Espíritu Santo en el sacramento de bautismo. Cuando eran niños, ahora es de mayor. Eso es de confirmar, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde sale la virginidad perpetua de María? ¿Existe la virginidad? No sale en la Biblia, pastor. ¿Virginidad de María no has encontrado en la Biblia? ¿Cómo es eso que la Virgen María, que para ti no sea virgen? A ver, vayamos a la Biblia. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, la Virgen dice, escucha, pastor, escucha. La Virgen dice, concebirá, o sea, va a quedar embarazada siendo virgen, mira. Y dará también siendo virgen, dará a luz a un hijo, pero siendo virgen. Porque acá no dice, después ya no fue virgen. ¿Dónde? A ver, encuéntrame dónde dice que la Virgen María ya no fue virgen después de tener a Jesús. Aquí dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso es virginidad. Virgen antes, durante y después. ¿Y la ascensión de María no sale en la Biblia? ¿Y quién vio a María subir al cielo viva? No se sabe. No hay registro alguno. No hay Biblia para eso. ¿No alcanzó a estar anotado en la Biblia? No hay nada. No es ascensión de María. Se dice asunción de María. Asunción de María es porque Dios le ayuda a subir a la Virgen María al cielo. ¿Dónde está esto? Apocalipsis capítulo 12, 14, simbólicamente aquí nos describe que, mira, dice, pero se le dieron a la mujer. A la mujer. ¿Por qué dice mujer? Porque ya sabemos que en Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí es la profecía, ¿no es cierto? Las dos alas del águila grande, dice, para que volara al desierto, para que volara. ¿No entiendes qué es de volar, pastor? ¿A dónde se sube cuando tienes alas? A ver, si usted tendría alas, ¿seguro volarías hacia el suelo o te levantarías hacia arriba? Bueno, y pastor, ¿dónde dice en la Biblia que María tiene tumba? A ver, muéstrame con la Biblia, ¿dónde está enterrado María? A ver si lo va a encontrar. Suplíquese a los arqueólogos que lo encuentren. ¿Dónde sale el purgatorio en la Biblia? De que los hombres pueden ir a pagar allá sus pecados mientras aquí se le hacen misa. ¿Dónde sale eso? No, tampoco no sale nada de eso.
Cristo siempre habló, irán los justos a la vida eterna, mas esto dijo, a la condenación eterna. Cristo habló, mi amigo querido, siempre del cielo o del infierno, ¿cierto? Purgatorio también. Purgatorio es purificación, limpiarse, porque nada manchado va a entrar al cielo. Entonces, tú también, pastor, ¿te crees santo de los santos para que entres al cielo? Entonces, por eso dice Mateo 2, versículo 32, dice, mira, al que calumnia al Hijo del Hombre se perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará. Escuche esto, no se le perdonará ni en este mundo, ni en esta tierra, ni en el otro, dice. Ese ni en el otro. ¿Dónde será, pastor? ¿Será el cielo lo que dices o será el infierno lo que dices? ¿Los que están en el infierno se pueden perdonar? ¿Se pueden salir del infierno? Entonces no se puede salir, ¿no es cierto? Ahora vamos al cielo a ver. ¿Los que ya están en el cielo se pueden perdonar? Entonces, ¿por qué dice acá ni en el otro? Entonces, ¿dónde será? Entonces, ese ni en el otro, eso es purgatorio. Está purificándose, se perdonan los pecados y se limpian en ahí, ¿no? Es como un camino es un proceso, podemos decir, para llegar al cielo, ¿no? Es como decir, tú llegas a la casa, pero no puedes entrar pues con barro en tus zapatos, sino te limpias en la puerta. Hay un trapo, para que te limpies, te purificas, limpias y después entras. Si no habría ese trapo, vas a entrar sucio, te van a hacer regresar. ¿Dónde sale que María es mediadora? ¿Dónde sale eso en la Biblia? ¿Por qué la gente se ha engañado hoy en día? Han engañado a nuestra gente y la gente clamando a María, y la Biblia no habla de eso. Usted no puede hablarle a María, María no lo puede escuchar. ¿Por qué lo utiliza las palabras así para confundir? Porque aquí usted dice mediadora. ¿De dónde ha sacado mediadora que la Virgen María es mediadora? La Virgen María, para los cristianos católicos, es intercesora, no mediadora. Es muy distinto. Mediador es único, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos salva de nuestros pecados. Pero María no es mediadora. María es intercesora, que es muy distinto. Todos podemos ser intercesor. ¿Intercesor qué es? Orar, rezar o pedir favor a Dios por las personas. Entonces, aquí vamos a encontrar, pastor, mira, Juan capítulo 2, versículo 3, 9, dice: sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿Qué está haciendo María, la madre de Jesús? Está diciendo a Jesús: no tienen vino. ¿Qué es eso? Interceder, hablar, ¿no es cierto? No tienen vino. Entonces en ahí va a suceder el milagro de Jesús de convertir el agua en vino, ¿no es cierto? La intercesión de María sí sirve, en otras palabras. Eso es lo que significa. Entonces hemos dicho, ya hemos hablado de Asunción. La Virgen María está en el cielo. Si está en el cielo, no puede orar por nosotros, no puede rogar por nosotros a Dios, no puede estar preocupado como madre, como cualquier madre aquí en la tierra también se preocupa de nosotros, sus hijos. ¿No estará preocupado por nosotros? Bueno, no, si para ti no es así, entonces, bueno, para mí sí. La madre se preocupa por sus hijos. ¿Dónde sale el rosario en la Biblia? Pastor, en rosario nosotros repetimos Ave María. A ver si no vas a encontrar Ave María en la Biblia. ¿Dónde vamos a encontrar Ave María en la Biblia? Está ¿dónde aparece? Hemos dicho Lucas capítulo 1 versículo 28 dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Después Lucas capítulo 1 versículo 41-42 dice: bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. 42. Santa María, Madre de Dios, ¿dónde encontramos? Lucas capítulo 1 versículo 43. Lucas. Usted dice que no podemos repetir, ¿no? Repetir, o sea, rezar repitiendo, orando, repitiendo, orar repitiendo. Entonces, ¿por qué Jesucristo repitió? Mira, Mateo capítulo 26 versículo 41-44 dice: estén despiertos, recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez. Mira, por tercera vez, 3. Después dice, repitiendo las mismas palabras. Jesucristo mismo repitió. Entonces, ¿por qué no podemos repetir Padre Nuestro? ¿Dónde sale que hay que repetir el Padre Nuestro? No sale nada de eso. Padre Nuestro no está en la Biblia. ¿Cómo que no está Padre Nuestro en la Biblia? Mateo capítulo 6, versículo 9 hasta 13.
Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. En la Biblia. En la Biblia. El domingo de Ramos, ¿dónde sale algo de eso, por favor, en la Biblia? Celebramos el domingo de Ramos, dice la gente, ¿cierto? Poco de rama aquí. ¿Y dónde sale eso en la Biblia? No sale tampoco. Domingo de Ramos no sale en la Biblia. ¿Cómo que no sale, pastor? Mira, Juan capítulo 12, versículo 13 dice: entonces tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el Rey de Israel, dice. Ahí está, ahí está, ahí está. Y oí otra voz del cielo que decía, hablando de esta gran ramera: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de las plagas que le vienen, porque sus pecados han llegado hasta el mismo cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, pagadle según sus obras. Salid de en medio de ella, pueblo mío, ha dicho el Señor. Ay, lo que me hace entender que hay que salir de la iglesia cristiana católica. ¿Sabes qué dice la Biblia cuando una persona se sale de la iglesia cristiana católica, pastor? Mira, primera carta de Juan capítulo 2 versículo 18-19 dice: hijitos, en la última hora han oído que van a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. ¿Qué es la última hora? Esa gente salió de entre nosotros. Esa gente, o sea, el anticristo salió de entre nosotros, de la iglesia católica. Entonces no puedes invitar tú a salir de la iglesia católica a las personas, porque estarían siendo como anticristos, ¿no? Yo tengo tantas preguntas para hacerle. ¿Por qué hay que prender vela a los santos? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Si en la Biblia nadie jamás ha prendido velas. ¿O es que acaso su ídolo está en tinieblas, que hay que prenderle vela? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué prender la vela al santo? Dice, ¿no? Al santo. A ver, la vela simboliza la luz, ¿no es cierto? ¿Sabe usted? Mira, Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló de nuevo diciendo: yo soy la luz del mundo. Dice Jesucristo, Jesucristo es la luz del mundo. Después vamos a pasar Juan capítulo 12, versículo 36. Dice: mientras tengan la luz, crean en la luz, serán hijos de la luz. La luz, ¿no es cierto? La vela simboliza la luz, ¿no es cierto? Y después también dice el Evangelio de Mateo capítulo 5, 4, dice: todos ustedes son la luz del mundo. Entonces nosotros, ¿por qué prendemos la luz a los santos, a todos, no prender velas? ¿Por qué? Simbolizando, recordar que el Señor es la luz y los santos son hijos de la luz. Por eso, y debemos ser luz del mundo nosotros, recordando eso, simbolizando. No es porque como algunos piensan, para llamar espíritus de más allá. No. La vela simboliza la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Y los santos son hijos de la luz. Nosotros también estamos invitados a ser la luz del mundo, los cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde salen las procesiones en la Biblia? ¿De dónde salen las procesiones? Bueno, de Primera Crónicas, capítulo 5, versículo 15, 16, 25, 28. Ahí dice, mira: luego los levitas trasladaron a hombros el arca de Yahvé, como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé, llevando las varas sobre los hombros. David dijo a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos, los cantores, con instrumentos musicales, salterios y címbalos, para que los hicieran resonar con voz de júbilo. Así pues, David, los ancianos de Israel, los jefes militares, fueron a traer el arca de la alianza de Yahvé desde la casa de Obededón a Jerusalén con gran fiesta y alegría. Todo Israel subía al arca de Yahvé entre clamores, resonar de cuernos con trompetas, címbalos, haciendo sonar los salterios y las cítaras. Con alegría, ¿no es cierto?, trasladaban, hacían procesión al arca de Yahvé. Ahí está procesión. Y nosotros los cristianos católicos, por eso hacemos procesión. ¿Dónde sale en la Escritura que hay que prohibirle a sacerdotes, monjas, curas, obispos contraer matrimonio? ¿Dónde sale eso, por favor? Una muestra, por favor. ¿Dónde sale? No hay nada. Aquí en la Iglesia Católica no se prohíbe
para que no se casen a los sacerdotes, a las hermanas, ¿no es cierto? No se prohíbe. Sino, ¿por qué es? Porque aquí vamos a entrar a la Biblia. Mateo capítulo 19, versículo 12 dice: hay hombres que han nacido incapacitados para el sexo. Hay otros incapacitados que fueron mutilados por los hombres. Hay otros que todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda, dice. Entonces, aquí no dice que hay que obligar a los sacerdotes a que no se casen. Dice que se hicieron tales por el reino de los cielos. Ellos mismos eligieron, los sacerdotes y las hermanas, eligieron, porque dice, se hicieron tales por el reino de los cielos, por el reino de los cielos, para servir al Señor. Ahí está. No está prohibido, sino es elección. Bueno, pastor, es una imitación al Señor, porque Jesucristo no se casó. Y también usted, ¿por qué no se casa? Porque siempre los pastores dicen que hay que imitar al Señor. También el bautismo, dicen, en el bautismo 30 años hay que bautizarnos. ¿Y por qué usted imita una parte y después otra parte no imita? ¿Por qué no puedes casarte? Mira, los sacerdotes imitan al Señor, no se casan como el Señor. Mi amigo. Bueno, pastor, chao, bye. Mi amigo, ¿dónde sale que yo le doy gracias? Será hasta mañana.